Bueno, va. Bueno, como sabéis todos, hoy es el Día Internacional de la Enfermedad de Pompe, es el 15 de abril, es un día que los enfermos de Pompe escogimos hace, no sé, hace 10 años, así que hicimos una votación y es la fecha que coincide con el fallecimiento del doctor Pompe. Entonces, por eso es el Día Internacional y coincide que en todas las asociaciones de todo el ámbito hacemos siempre actos para dar visibilidad a esta enfermedad. Para este día hemos planificado dos ponencias, una que será hoy hoy día 15 que se va a hablar sobre todo de un nuevo tratamiento y después haremos otras el día 22 la semana que viene. Y si para empezar y no retrasar más el tiempo, os presento al doctor Jorge Romero del Hospital Virgen de la Victoria en Málaga, que es un doctor que conoce lo que es el tratamiento, el nuevo tratamiento que se ha introducido, bueno, que se aprobó el año pasado en marzo y que lleva poniéndose desde finales de año y principio de año porque lleva algún paciente. Y después, si queréis de la ronda, pues si queréis hacer preguntas, hacerlas por el chat, pues después las haremos directamente. Y bueno, ya te doy la bienvenida, Jorge. Muchas gracias por colaborar con la asociación, que para nosotros es muy importante que los médicos estéis involucrados y conozcáis también a los pacientes y a la asociación para que sepáis nuestras inquietudes e intentar que el tratamiento llegue lo mejor posible. Y ya todo tuyo. Bueno, agradecerte a ti primero, Manu, el ofrecimiento de poder coger y comunicarme con vosotros. Siempre es un privilegio poder comunicarnos con los pacientes y sobre todo porque siempre nosotros como médicos aprendemos eh, tanto de cómo llevar la enfermedad como determinadas cuestiones que con respecto a la tolerancia del tratamiento que son vitales para luego nuestra práctica. ¿Mm? Entonces, me ofrecisteis hablar sobre los nuevos tratamientos, en concreto, bueno, pues hablar un poco sobre el nuevo tratamiento de Pombiliti Opfolda, que como bien dices, se aprobó por la EMA el año pasado y empezamos a usarnos aquí en mi hospital, en concreto con el paciente con un paciente que yo llevo. Hacer, bueno, pues una breve introducción. A ver si... ah, ahora, perfecto. Es que me salía la ventana y no me dejaba. Eh, ahora, bien. Pues decir que la enfermedad de Pompe es, bueno, pues hablar un poco inicialmente sobre ella. Antes de coger y siempre entrar en un tratamiento, me gusta saber o exponer un poco a dónde va y cuál es la enfermedad. La enfermedad de Pompe, como bien sabemos todos, es una glucogenosis, ¿no? Es un problema en el almacenamiento del glucógeno. Y bueno, y las glucogenosis forman parte de trastornos metabólicos hereditarios en donde, bueno, pues se procesa de manera normal el glucógeno y producen distintas manifestaciones clínicas allá donde el glucógeno va o bien a almacenarse o bien va a ser de utilidad. Fundamentalmente, pues va a haber formas hepáticas, musculares, ¿no? Que, bueno, pues en las que se distribuirán los distintos tipos de glucogenosis. Hay 15 tipos de glucogenosis descritas, algunas de ellas se han clasificado en otras entidades y en principio de la que vamos a hablar hoy, de la que nos trata, es de la enfermedad de Pompe. En este caso, la enfermedad de Pompe es la glucogenosis tipo 2 y es una deficiencia de una enzima, de la maltasa ácida. Es un trastorno genético raro perteneciente, bueno, pues al grupo de las enfermedades por depósito lisosomal. El glucógeno se deposita en los lisosomas y eso va haciendo que deteriore la célula. Eh, en este caso, bueno, pues el problema fundamental es el déficit de esta enzima que degrada el glucógeno, que es la alfa-glucosidasa ácida. ¿Mm?
el origen es un origen genético y la localización de la alteración o la localización de la enzima está en el cromosoma 17. La herencia es autosómica recesiva. Ahora veremos en qué consiste este tipo de herencia, pero en este caso ambos padres deben transmitir una copia defectuosa del gen. ¿Mm? Hay dos formas clínicas, una infantil, en donde, bueno, pues debido a la severidad del procesamiento de esa enzima, pues las manifestaciones se presentan en el primer año de vida y son más severas, y otras que llegan a adultos en donde, bueno, pues permiten una situación en la etapa infantil en donde no hay síntomas y poco a poco empiezan a aparecer síntomas como son una debilidad proximal, sobre todo una insuficiencia respiratoria, una actitud escoliótica por debilidad, sobre todo también de los músculos, bueno, pues que fijan la pared abdominal, y bueno, pues y es rara la afectación cardíaca en estos casos. Como he dicho, bueno, pues es una enfermedad en donde los carbohidratos ingresan, la glucosa se transforma en glucógeno, y cuando el glucógeno es la forma de almacenar la glucosa en la célula, y cuando este glucógeno va a ponerse en uso, pues el déficit de esta enzima hace que este glucógeno se vaya depositando y se vayan, bueno, pues haciendo agregados dentro de los lisosomas que poco a poco van produciendo el deterioro de la célula. Como he dicho, es una enfermedad autosómica recesiva. Aquí tenéis, bueno, pues lo que implica, bueno, pues en la enfermedad. Para esto, tanto el padre como la madre deben de portar un gen anómalo, que al transmitirlo al individuo afecto, pues va a causar la enfermedad. Se distingue de las enfermedades autosómicas dominantes, en donde nada más que con la presencia de un gen en uno de los padres ya manifiesta, si se transmite ese gen único en el individuo, pues la enfermedad. Esta enfermedad, como he dicho, tiene estas manifestaciones musculares, cardíacas fundamentalmente en niños, pero hay algunos otros síntomas que pueden coger y aparecer, como bueno, pues son pues, bueno, pues, no solamente la escoliosis, sino aparecer una osteoporosis, favorecer las fracturas vertebrales, haber depósitos también en el aparato digestivo y a favorecer una pérdida de peso sin causa aparente, dificultad para controlar lo que es la orina y las heces, y molestias gastrointestinales difusas que no se ponen de manifiesto en otros síntomas, o pueden ser como síntomas iniciales sin dar esta debilidad proximal que es lo típico de esta enfermedad. Pasando ya un poco de largo de lo que es el diagnóstico, y las pruebas y el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, para entrar en detalle en el tratamiento, decir de que con respecto a esta enfermedad apareció en 2006, bueno, pues un tratamiento sustitutivo de reemplazo de esta enzima defectuosa, que era la glucosidasa alfa, o como todos conocemos el fármaco comercial Miocime. Esto, bueno, pues fue aprobado en 2006, con el estudio LOTS, en donde, bueno, pues los hallazgos demostraron que había un aumento en la capacidad vital forzada, y un aumento en la distancia para caminar los 6 minutos en los pacientes afectos adultos de esta enfermedad. Esto se ha mantenido así hasta que en 2021, en 2022, se aprobó tanto la FDA como la EMA respectivamente un tratamiento también sustitutivo, que es la avalglucosidasa, a raíz del ensayo COMET, en donde, bueno, pues este ensayo fue un ensayo de no inferioridad frente al otro tratamiento que nosotros teníamos anteriormente, para valorar cuál era la capacidad, si había o no, si este tratamiento era inferior en cuanto a los hallazgos encontrados en la capacidad vital forzada y el test de la marcha de los 6 minutos. Y se analizaban como segundas variables, bueno, pues las reacciones adversas relacionadas con la infusión, que parecieron que fueron más favorables con respecto al nuevo tratamiento que con el anterior que teníamos disponible.
Y el año pasado, un año antes en Estados Unidos por la FDA, siempre los estadounidenses van un poco más acelerados a la hora de aprobar cualquier tratamiento. Bueno, pues apareció a raíz del ensayo Propel el tratamiento que hoy nos destina la charla, que es la cipaglucosidasa alfa asociado al miglustat para darle estabilidad a esta anteriormente. Igualmente se trata de una enzima de reemplazo de la anterior que está defectuosa y en este estudio se observaron, fue un estudio no de no inferioridad, sino se observaron hallazgos superiores en cuanto a la mejora en la capacidad vital forzada, mejora también en cuanto al test de la marcha de los 6 minutos, mostrando un buen perfil de seguridad con respecto al otro tratamiento. Independientemente de estos tratamientos, como pilar fundamental, como todas las enfermedades musculares, es necesario un manejo multidisciplinar que favorece y mantiene la estabilidad de la enfermedad independientemente del tratamiento. En esto, bueno, pues habrá que hacer un manejo por neumología con una valoración respiratoria regular, con una ventilación no invasiva en caso de ser necesario, fisioterapia para tratar de, bueno, pues mantener esos músculos que todavía siguen funcionando y tratar de, bueno, pues adaptar el tipo de respiración para tratar bueno, pues mantener esa capacidad vital forzada. Mm. Desde un punto de vista muscular, también son aconsejables los ejercicios de bajo impacto, al igual que, bueno, pues que una monitorización cardíaca para valorar la posibilidad de arritmias, aunque, como hemos dicho, en adultos es poco habitual. Vuelvo otra vez a incidir con respecto al ejercicio muscular porque me parece interesante remarcar esta parte del tratamiento, independientemente que estemos aquí hablando de un tratamiento médico, pero el tratamiento fisioterápico y el control en esta enfermedad y el mantener una actividad mantenida, tanto en esta enfermedad como en cualquier enfermedad neuromuscular, mantiene la estabilidad clínica y favorece que el deterioro, si existe, sea menor. Y es fundamental en cualquier tipo de paciente. Estos ejercicios se recomiendan que sean ejercicios de bajo impacto, ejercicios de tonificación, ejercicios de poco peso, muchas repeticiones en el caso, no llegando nunca a la fatiga, tratando de coger y de mantener siempre un ejercicio sostenido que dé estabilidad. A día de hoy, bueno, pues remarcar que hay terapias en investigación génicas y también, bueno, pues que estabilicen chaperonas farmacológicas para estabilizar esas enzimas defectuosas que en muchas ocasiones, bueno, pues los pacientes siguen manteniendo una producción, ¿no? Y pasando al tratamiento que nos destina la charla, que es el Pombiliti, la cipaglucosidasa alfa, bueno, pues es una enzima recombinante, se realiza mediante ingeniería en células de ratón modificada y sustituye a la alfa-glucosidasa ácida deficiente en la enfermedad de Pompe. En este caso, la característica fundamental de esta molécula es que en la modificación de la propia enzima, ya esta en sí, en la propia producción, contiene la incorporación de manosa 6-fosfato, residuos que aumentan la afinidad por el receptor a nivel muscular, que es el que capta la enzima y la introduce dentro del músculo, sobre todo a nivel del músculo esquelético y diafragma. Es lo que hace, en este caso, a esta molécula diferencial con la anterior. En esta molécula precisa para la estabilidad sanguínea tener que administrarse con una chaperona que es el miglustat, de nombre comercial Opfolda, que lo que hace es estabilizar esta enzima que es en un medio básico, pues la enzima para que pueda llegar de manera correcta a la célula muscular
y se pueda coger y distribuir en ella. Está indicado como terapia dual, como hemos dicho, en la enfermedad de Pompe de adultos, que no han mejorado con enfermedad sustitutiva previa o en pacientes naïf que tengan una evolución rápida. Como hemos dicho, los ensayos del estudio PROPEL, que fueron los que hicieron que se aprobara este tratamiento, demostraron una mejoría tanto en la capacidad vital forzada, como en la marcha a los 6 minutos, ¿no? Mm, eh, y nos muestra que tiene, bueno, pues con respecto a las terapias sustitutivas convencionales anteriores, una mayor penetración muscular gracias a esa manosa 6-fosfato que viene incorporada desde la génesis de la molécula y sobre todo la estabilización que realiza el miglustat en sangre. Esto hace que los efectos, tanto a nivel cardíaco como a nivel del músculo del diafragma, sean efectos sostenidos con respecto al glucosidasa alfa, que era el miocime. La dosis habitualmente es una dosis de 20 miligramos por kilo versus, bueno, pues alguna dosis mayor en algunos protocolos, pero la dosis en práctica clínica es la de 20 miligramos por kilogramo de peso. Existe, al igual que existe con el miocime, una posibilidad de generar anticuerpos antifármacos en algunos de los pacientes que pueden disminuir el efecto de la enzima, al igual que existe en las otras enzimas de terapia sustitutiva. mm, pero bueno, en principio estos podrían reducir lo que es la eficacia, con lo cual, bueno, pues habría que monitorizar cada 6 meses, en este caso la CK, la capacidad vital forzada y el test de la marcha. Pero bueno, sobre todo es ver la situación clínica del paciente. Los efectos adversos son relativamente escasos, que son los que vienen aquí con respecto a placebo. Y bueno, este tratamiento, como hemos dicho, se utiliza en asociación con el miglustat, que es una chaperona que le da estabilidad en sangre para que pueda llegar a la célula muscular. El miglustat es un fármaco que tenemos experiencia de uso, puesto que lo llevamos utilizando para enfermedades bueno, pues de alteración en la síntesis de glucofosfolípidos, como pueden ser la enfermedad de Gaucher o la enfermedad de Niemann-Pick. Y desde 2003 se usa una dosis superior a la que vamos a utilizar para la dosis de la enfermedad de Pompe. En los pacientes, bueno, pues habrá que hacer, bueno, pues la consideración, bueno, pues que pueden como eh, fármaco que puede alterar en algunas ocasiones la barrera de la mielina, bueno, pues hacer la valoración de neuropatías periféricas. ¿m? En este caso, evaluar síntomas, no se requiere un electromiograma como tal, y en ocasiones, bueno, pues en la función cognitiva, pero ya en pacientes con dosis mayores, como hemos dicho, pueden verse alguna alteración o merma, pero no está claramente descrita en las dosis que nosotros utilizamos para la enfermedad de Pompe. Está contraindicada en el embarazo y en neutropenias severas, y habrá que tener cuidado con algunos antiepilépticos como son la carbamazepina, que son inductores enzimáticos que aceleran lo que es la degradación de esta chaperona, y con algunos antidepresivos tricíclicos por el riesgo de temblor. Los efectos adversos son relativamente frecuentes descritos, pero como hemos dicho, a dosis mayores, son fundamentalmente los efectos a nivel gastrointestinal y de pérdida de peso. Son efectos que habrá que tener en cuenta, y los efectos graves, como he dicho, son relativamente escasos y son, bueno, pues, de evaluación analítica o clínica. Esta es la tabla comparativa de los diferentes tratamientos que existe de terapia sustitutiva actualmente para la enfermedad de Pompe. Reseñar, bueno, pues que
que con respecto al miocime, que fue el primer tratamiento, que fue, bueno, pues que era la terapia estándar, pues bueno, pues había no estaba tan enriquecido con glucosa 6 manosa fosfato. Esto, bueno, pues fue mejorado con respecto al Nexviadime, pero bueno, pues la incorporación de manera natural por la propia síntesis de la enzima de manosa 6-fosfato, y sobre todo con la estabilización que produce el miglustat, bueno, pues le da un mayor valor, en este caso, bueno, pues a esta molécula. La vida media, como hemos dicho, es mayor en el en Nesviadime, un poquito mayor por esta estabilización que produce el Miglustat. Las dosis más o menos son similares y la pauta igual, son todas intravenosas, con la única consideración de tomar Opfolda una hora antes del tratamiento con Pombiliti, los estudios que dieron la aprobación. ¿M? Y luego después, bueno, pues reseñar que con respecto el Nexividadime con respecto al miocime, bueno, pues dan no solamente una respuesta mejor en el test de la marcha de los 6 minutos, sino también menos reacciones adversas en la infusión, pero que esto también nos lo podemos encontrar con respecto al tratamiento de Pombiliti, y lo único que habrá que tener en cuenta son los efectos gastrointestinales, que son relativamente escasos y ya os digo que a dosis relativamente mayores. Con respecto a los anticuerpos, es cierto que parece que están descritos una menor producción de anticuerpos con respecto al Nexividadime. Son cosas que habrá que considerar en el estudio de extensión, pero bueno, pero en principio son algo prácticamente situaciones que ya conocíamos anteriormente con el miocime. En la vida real, bueno, pues yo voy a comentar el caso inicialmente del paciente que llevo que cambia Pombiliti. Es un paciente que inició en 2007 con miocime. Él la regulación de lo que es el tratamiento, lo que nos hace mantenerlo es la estabilidad clínica, y el periodo, bueno, pues de valoración clínica normalmente suele ser, bueno, pues cada 6 meses. ¿M? Y es lo que nos hace seguir, bueno, pues manteniendo el tratamiento. En este caso, eh, el tratamiento que yo inicié que se inició, perdón, en 2007 y que luego después se continuó aquí con nosotros en, en 2014, me parece que fue. El tratamiento había permitido la estabilidad clínica del paciente. Eh, Al surgir estos nuevos tratamientos, yo me planteé el cambio a uno de los nuevos tratamientos de sustitución enzimática. Era necesario, daban una mejor respuesta, bueno, pues, y tenían, bueno, pues aparentemente una menor presencia de efectos adversos, con lo cual no lo dudé. La verdad que inicialmente dudé entre uno y otro y bueno, al final me decanté por esta ligera mayor estabilidad a nivel del músculo y sobre todo del diafragma de la cipoglucosidasa por Pombiliti. Lo hice el cambio en julio de 2024 y desde entonces, bueno, pues se mantiene la estabilidad clínica, mantiene su misma rotuna. La cuestión a la hora de tomar el tratamiento, que es la única salvedad y es lo que a veces puede limitar esto, pues bueno, pues afortunadamente el paciente, bueno, pues es un paciente que es muy eh, ordenado, y eso le permite llevar su enfermedad de manera adecuada y sobre todo haberse adaptado al tratamiento de manera estupenda. Él, bueno, pues tiene una buena adaptación en el ayuno, llega a las 8 al hospital de día nuestro, toma los 4 comprimidos de Opfolda en el hospital y comienza la infusión a la hora. Tras una hora de infusión, bueno, pues él se trae al hospital de día algunas cosas para hacer un desayuno frugal
y bueno, y toma un batido y algo frugal hasta terminar, bueno, pues con lo que es la infusión. Le pregunté hace un mes aproximadamente si había notado algún cambio. Él, bueno, pues decía que se encontraba bien, que estaba contento y lo que me comentó fue bueno, pues que la obturación del filtro que anteriormente aparecía en mi OCIME, a pesar de la buena praxis de nuestro hospital de día, bueno, pues le generaba siempre la duda de si podía perder algo de dosis, ¿no? Porque el miocime, como sabéis, a veces obtura el filtro y precipita a veces como en forma de hebras, ¿no? En este caso, bueno, pues sucede de manera escasa y él en este sentido se encuentra, bueno, pues con un cambio positivo, por lo menos en este sentido y sobre todo dado que mantiene la estabilidad clínica. Con respecto al tratamiento, bueno, pues la verdad que siempre cuando Manu me dijo lo de la charla, me dijo, bueno, pues hay personas que trabajan de tarde, pues tomar el tratamiento hay veces de que les puede resultar un poco fastidioso y pueden no optar por el cambio del tratamiento. Pienso que como una enfermedad degenerativa en donde uno necesita un control tanto de actividad física como de su horario de alimentación, como de sueño, para mantener la mayor estabilidad, pienso, bueno, pues que en este sentido integrar un orden en donde yo mantenga no solamente un ejercicio que me va a ser bueno para la estabilidad de la enfermedad a largo plazo, también ese orden lo puedo mantener para la alimentación, que es fundamental para el mantenimiento del cuerpo en general, pero sobre todo en este tipo de enfermedades en donde cualquier fallo, cualquier exceso nos puede pasar factura. El tratamiento, bueno, pues el ayuno se considera un ayuno en donde uno no debe de tomar ningún alimento 2 horas antes de la toma del miglustat, puesto que disminuye lo que es la absorción del tratamiento y sobre todo el nivel en sangre que nos va a proporcionar la estabilidad del tratamiento con la cipaglucosidasa alfa en sangre, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os dejo distintos regímenes de tratamiento o en donde, bueno, pues si uno tiene un turno de mañana, pues en donde la infusión, pues bueno, pues sea en el turno de mañana se lo puede levantar temprano a las 5 de la mañana con el estómago vacío, tomárselo a las 7 y bueno, pues eh, perdón, tomar a las 5 de la mañana el miglustat, empezar a las 6 el inicio de la cipoglucosidasa y a las 7 a la hora poder coger y desayunar. En otras puede ser incluso más tarde, ¿no? En otros regímenes un poco más tardíos, o incluso puede ser de noche, ¿no? Aquí el 6 a.m. es 6 p.m., ¿no? Hay una confusión. ¿Mm? Pero son regímenes en donde yo animo a adaptar y a mantener una estabilidad tanto del control del ejercicio como de la alimentación, que en mi experiencia, en este tipo de enfermedades musculares degenerativas, no solamente en esta, sino en cualquier otra, mantienen una mayor estabilidad clínica y calidad de vida del paciente a largo plazo. Con respecto a las conclusiones finales, bueno, pues valorar, bueno, pues que el tratamiento con Pombiliti parece que puede mantener una mejora sostenida, que es el valor fundamental, es la mejora mantenida y sostenida de la capacidad vital forzada a largo plazo y el test, el test de la marcha de los 6 minutos, ¿no? Sobre todo, este beneficio pudiera ser más evidente en pacientes experimentados con otra terapia, como puede ser el miocime, ¿no? Que están en una situación de meseta o de declive funcional, ¿no? Eso para mí es un cambio indicado
bien sea al Nexviadime o bien sobre todo a Pombiliti, ¿no? Cuando veamos que con la terapia anterior estamos en una situación de meseta, pero sobre todo en un declive funcional, hay que cambiar el tratamiento. Volver otra vez a incidir en este mecanismo dual que hace que la enzima de la cipaglucosidasa se estabilice en sangre y pueda prolongar la vida media, pero no solamente la adición y la toma del tratamiento oral con miglustat, que es un valor añadido, sino también lo que es cómo se ha generado esta molécula a través de clones de celulares que han permitido integrar esa manosa de manera primaria en la enzima para que tenga una mayor captación a nivel muscular. Incidir, bueno, pues bueno, pues que hay reacciones adversas que pueden ser relativamente frecuentes, bueno, pues como son la cefalea y la mialgia, pero que bueno, que son relativamente raras, que el miglustat puede dar alteraciones gastrointestinales, en algunos casos diarrea hasta en un 40%. Mm, El tratamiento está indicado en adultos con enfermedad de Pompe y como me he dicho, como no, pues con respuesta subóptima a terapias anteriores y bueno, y se posiciona como una terapia de primera línea con pacientes de enfermedad de Pompe de inicio que requieran una mejoría motora y respiratoria sostenida, que es lo que ha visto, ¿no? Que tiene un valor añadido este tratamiento. Decir, bueno, pues que hay estudios futuros, tanto de terapia génica como en combinación con el miglustat, y que, bueno, y que esperemos que en un futuro, pues todos estos avances que parecen de ciencia ficción, porque todo lo que suena a terapia genética suena a ciencia ficción, pues los veamos a ver que cada vez ya, bueno, pues existen para otras enfermedades como la AME, en donde, bueno, pues hace 10 años para mí me era impensable y ahora lo veo y tengo esperanza en este tipo de enfermedades y otros tipos de enfermedades genéticas que trato. Para terminar, bueno, pues quiero compartir para mí una imagen de un lugar especial que es la Bahía de Baleira y es un lugar que me recuerda mucho a mi infancia porque mis padres son de Huelva y siempre me han llevado allí. Y bueno, y por último agradecer también a mi padre, no solamente por la educación, sino por el amor a la profesión, porque él es también neurólogo y él es el que me ha dado pie a que pueda coger y estar aquí hoy también con vosotros. Pues con esto termino la charla. Muy bien. Si queréis, Sí, dejo de bueno, compartir para ver si puedo escuchar mejor. A sí, sí, ver, a ver. nos ponemos, dejo de grabar.